Bienvenidos a otro video. En este caso vamos a trabajar con el OpenRefine. Es un programa básicamente para hacer limpieza de datos. Eh, Acá contamos con un dataset bastante conocido en lo que es el área de análisis de datos, de limpieza, que se conoce como Global Shark Attack. Básicamente encontramos un dataset bastante sucio, por así decirlo, donde si nos ponemos a analizar las diferentes columnas vemos que no tienen coherencia una, digamos, categorización u ordenamiento de los datos que se colocaron. Por ejemplo, fijemos o analicemos la columna, en este caso name, vemos que encontramos como que hay diferentes tipos de datos que no tienen relación, obviamente, a lo que describe el atributo, dice name, pero tenemos acá, por ejemplo, masculino, femenino, ¿sí? El nombre de la persona. Y si vamos después, tendríamos como información redundante en lo que es el género, acá en la columna sex, donde encontramos básicamente atributos o registros de este dataset en blanco, ¿sí? Algunos correctos, otros no. Por ejemplo, fíjense en la edad, vemos que tenemos las edades, algunos en blanco, otras edades que no están próximas al valor real, ¿no? Acá vemos como que están en los 60 o en los 60 años la persona que estuvo bajo un ataque de un tiburón, ¿sí? En este caso. Y después fíjense si es víctima fatal, yes or no. Deberíamos revisar a ver esa columna qué tal ordenada está. Y por otro lado, fíjense la columna de tiempo. Tenemos un formato raro de horas, 13 horas 00. Acá horas y minutos, pero si analizamos acá, después tenemos una variable cualitativa, ¿no? Que es late afternoon, por ejemplo, no nos da ningún valor cuanti como para poder sacar quizás alguna distribución horaria o básicamente analizar la hora de mayor ataque o de última si se puede pensar de forma categórica, ¿sí? O cualitativa. ¿Sí? Pensar en analizar después si es sobre la mañana, sobre la tarde o digamos, o al mediodía, ¿no? Podríamos analizar esos atributos en esa columna. Después vemos las especies, también hay como información de las especies, muchos que están vacíos en este caso, ¿sí? Recordemos acá tenemos una vista previa de los 10 primeros y la idea es ir analizando entonces a través, digamos, de este programa del OpenRefine, que la verdad que nos permite trabajar de forma bastante sencilla. Fíjense lo siguiente, podríamos empezar con un valor o con una columna, un atributo sencillo. Vamos a ir a ver si es víctima fatal o no. Vamos a analizar. Acá lo que podemos hacer es justamente presentarlo como texto, como número, como si fuese un tiempo, ¿sí? Vamos a pensarlo, en este caso, a analizarlo como texto. Y cuando analizamos como texto, vemos que nos encontramos con la distribución o básicamente la cantidad de veces que aparecen, por ejemplo, en los datos el i, la n, en este caso, la f, que será, intuimos, falso, ¿no? Y acá donde falta el valor o desconocido, ¿sí? Deberíamos como clasificarlo de forma correcta, básicamente para poder analizarlo, ¿no? Lo que podríamos hacer acá, tenemos varias cosas para poder hacer. En este caso, primeramente podríamos numerar, vemos que tenemos n en todas y yes or no, podríamos quedarnos con esa categorización. Entonces podríamos ir a editar y acá colocar el valor de n para incluirlo, ¿sí? en esa, vemos que acá tiene espacio, le vamos a sacar el espacio y lo incluimos en este valor. Vemos acá que tenemos otro n, vemos que tiene el espacio hacia adelante, le vamos a sacar ese espacio y vemos que se están incluyendo ahí. Después f, podríamos decir que sería un valor como falso, ¿no? Entonces podríamos colocarlo ahí. Tenemos varios en blanco o básicamente serían valores en blanco o desconocidos, ¿sí? Entonces le podríamos
agregar, en este caso, el valor desconocido. ¿Sí? Copiamos el valor y los que están en blanco le podemos agregar que desconocido para entender que no tenemos, digamos, el sexo de esa persona. ¿Sí? Este valor que no sabemos cuál es, también lo podríamos agregar en ese desconocido. Fíjense que acá, entonces lo que pudimos hacer es justamente hacer limpieza de esa columna, de esa primera columna, donde tenemos la cantidad de víctimas fatales, las que no fueron y las que tenemos un valor desconocido, ¿no? Esto ya nos permite después poder analizar los datos de forma más sencilla, ¿sí? Unificando los valores erróneos en la carga, ¿no? Bien, podríamos ir a trabajar con la columna de edad, por ejemplo, vamos a analizar a ver qué nos encontramos acá. En este caso lo vamos a trabajar de forma numérica, ¿sí? Vamos a cerrar la parte fatal que está. Y dice que no tenemos ningún valor numérico presente. Entonces quiere decir que hay varios valores alfabéticos en este caso. Entonces lo vamos a tratar como texto a ver qué tenemos. Fíjense lo que ocurre. Vemos que difieren muchísimo los valores de este atributo. Y vemos también, fíjense que acá deben ser 28 y 26, son la cantidad de víctimas en ese ataque, o sea, ese registro se debería básicamente dividir en tres, ¿no? Pues son tres ataques distintos, pero está escrito, digamos, está registrado en un único registro, ¿no? Valga la redundancia, en una única fila en este dataset. Vemos que encontramos los 30, 31 o 33. Encontramos varios valores, digamos, que no nos van a permitir poder analizar los datos de forma correcta, ¿no? Tenemos muchísimo trabajo acá en lo que son las edades. Lo que podemos hacer es utilizar una de las funciones que es clusterizar, a ver qué nos puede llevar a resolver esto, ¿no? Fíjense que si clusterizamos lo que hace es juntar las que son parecidas, ¿sí? Y ahí es donde podemos decidir qué valor tomamos para estos registros. Por ejemplo, si están en los 60, podríamos decir, bueno, que quedan en los 60 años, ¿sí? Habría que tomar un criterio específico después para el análisis y decidir con cuál nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una en los 21 y podríamos solo dejarlo en 21. Lo mismo también para acá el 20 con el signo de pregunta. El adulto, en este caso tenemos dos adultos, donde podríamos dejarlo básicamente en blanco, porque no tenemos, digamos, un valor representativo, ¿no? Que nos dé la realidad de ese registro. Entonces deberíamos analizar qué hacer básicamente con cada uno de estos datos. Lo que vamos a hacer ahí es mergear, o sea, unificar estas clusterizaciones que se encontraron para liberar o básicamente que seleccionar ahí las que vamos a mergear. Para poder simplificar lo que es la búsqueda, ¿no? De estos registros, ahí queda un poquito más simplificada, pero vemos que tenemos muchísimos valores, los cuales deberíamos empezar a tomar un criterio de esas edades, si las tomamos o no, ¿sí? Y si trabajamos o categorizamos en diferentes grupos, ¿sí? Esa sería otra de las soluciones, quizás como para ver la información de forma más clara de alguna manera. Se podría categorizar o armar otra columna, ¿sí? Donde podríamos, digamos, básicamente, ¿sí? Agregar otra columna donde se podría trabajar con esto. O generar una columna a partir de esta, ¿no?
Acá tenemos la edad, ¿sí? Y acá podemos hacer justamente agregar una columna basada en esta columna, donde podríamos básicamente tomar un criterio de clasificación donde decimos, bueno, los valores que están entre tanto y tanto tomarían el valor, bueno, jóvenes, ¿no? Los valores que están entre 20 y 35 años, ¿sí? Jóvenes adultos, los valores que están entre 35 y 50 adultos, bueno, depende del criterio que queramos tomar, nosotros podríamos crear una nueva columna con datos categóricos de esto. Previo a esto, claramente habría que hacer una limpieza total de todo esto, ir analizando los valores que tenemos ahí, viendo con cuál nos quedamos, si 12 o 13, ¿sí? Analizar cada uno de estos registros de acá, es un arduo trabajo para hacer, y luego, digamos, lograr esa columna categórica, ¿no? Vamos a analizar otra columna de este dataset, a ver qué es lo que podemos hacer. Fíjense, vamos a ir al tipo de ataque, vamos otra vez a trabajarlo como texto. Vemos que acá tenemos básicamente las categorizaciones del tipo de ataque, en bote o bouting, ¿sí? Podríamos analizar si disaster, provocado, no provocado. Analizar de estas categorizaciones, en este caso vemos inválido, ¿no? Vemos ahí bastante correcta la categorización de este lado. Habría que analizar después, en este caso, estas dos, ¿sí? Uno es pescando y otro sobre el bote. ¿Qué criterio se utiliza para tomar, digamos, cualquiera de las dos, ¿no? Bien, podríamos analizar, por ejemplo, los países. Vemos que tenemos varios países. Habría que ver si están mal escritos. Fíjense acá Fiji en minúscula, Fiji en mayúscula. Habría que unificar esto. Entonces podríamos básicamente clusterizar y encontramos varios para trabajar, ¿no? Acá podríamos quedarnos con Sierra Leona, nos quedamos con la mayúscula, nos quedamos con Filipinas bien escrito. Esto es básicamente se está dando en el mar, ¿no? En el Atlántico Norte, en el Océano Atlántico Norte. No es un país, pero bueno, después podríamos analizar después el valor, ¿no? De esto. Acá en Seychelles, los valores en Nicaragua, Mar Rojo, vemos que tenemos los mares y los países, ¿sí? Básicamente las costas o el mar donde se da. Está bastante ambiguo esto, tendremos que analizar cómo vamos a trabajar esos valores que se nos escapan de básicamente lo que representa el atributo, ¿no? de la columna del dataset, en este caso. Fiji, vemos que tenemos México, Yemen, ¿sí? Nosotros podemos acá ir trabajando justamente todos los Egipto y Tonga. Ahí podemos mergear y reclusterizar. Vemos ahí que quedaron mejor armado, ¿sí? Clusterizado ahí los países. Bueno, vemos acá que tenemos Egipto e Israel. Deberíamos ver, digamos, qué criterio tomamos para decidir, en este caso, con qué país nos quedamos. Fíjense, acá tenemos uno que es Diego García. En este caso no tenemos ningún país. Habría que ver si hay algún... Si encontramos justamente... Acá encontramos Costa de África, no tenemos ningún país. Ceilón en Sri Lanka, o sea, acá habría que colocar básicamente que el país es Sri Lanka, ¿sí? O sea, se podría ahí justamente eliminar, y ahí lo dejamos en Sri Lanka, Colombia, ver dónde es Colombia, y verificar el país, ¿sí? Básicamente ir analizando los datos y acomodando para poder hacer después un análisis lo más correcto posible, ¿sí? Bien, vamos a ver la de años, a ver qué tal tenemos, a ver si podemos ver de valores numéricos. Nuevamente debemos tener algún dato alfanumérico. Entonces lo que vamos a hacer es justamente trabajarlo como un texto y ahí analizar los años.
Fíjense que hay registros desde 1543, o sea, registros de, de análisis de ataques de tiburones. A ver, tenemos ahí, deberíamos buscar cuál es el valor que está fuera de algo numérico como para analizarlo y sacarlo de acá. Acá son todos ceros, vamos a clusterizar. En este caso no se encontró nada. Está todo correcto, no hay ninguna fecha o año fuera de sí. A ver, vamos a buscar algún valor. Ahí tenemos lo que es la distribución por año. Deberíamos ver por qué no lo trata como un valor numérico. No numeric value present. Pero acá, sin embargo, lo está analizando de esa manera. Parece raro eso. Debe haber en algún... Puede que en algún registro haya algún espacio que no permita trabajarlo como número. Y nos deje de esta manera. Bien. Tenemos acá varias columnas. Vamos a ver la columna de horas. Vamos a trabajarla como texto. Fíjense que tenemos un montón de horas dispersas que podríamos categorizar quizás, ¿sí? o modificar por lo menos el formato de hora, ¿sí? Modificar esa H por los 2 puntos, parece un valor correcto, ¿sí? Y después deberíamos tomar un criterio para estos valores categóricos, ¿sí? Estos valores cualitativos para saber qué podríamos hacer con estos valores fuera de los valores principales del dataset, que son numéricos, ¿sí? En este caso. Podríamos trabajar justamente con alguna expresión que nos permita trabajar la cadena y eliminar, por ejemplo, la H por 2 puntos, o trabajarlo como un... Fíjense que nos permite en Python, Clojure, o una expresión en Grep, que es el General Refine Expression Language, para poder trabajar justamente estos datos en este OpenRefine. Bien. Vamos a ver la actividad, a ver qué otra cosa podemos ir analizando de este. Fíjense que encontramos un montón de datos dispersos, distintos, muchos diving, o sea, nadando, digamos. Fíjense, vamos a clusterizar a poder ordenar un poco. Fíjense que la clusterización en este caso nos busca las palabras, en este caso que son parecidas, freediving, spearfishing. Acá podríamos unificar, ¿sí? Unir todas estas palabras. Fíjense que algunas pueden que estén parecidas, o las coloquen en 2 listas distintas, como acá spearfishing, que acá lo pone también en ambas, ¿no? Y los coloca como scuba diving y spearfishing. Habría que analizar después qué criterio se toma para unificar esos datos, ¿sí? Acá se puede unificar tranquilamente como scuba diving, acá todos estos como swimming, body surfing, y acá diving, ¿no? Con hook.
bodyboarding, bathing, diving. Si estas son bastante parecidas, estas se pueden unificar. ¿Sí? Esta habría que revisarla después. Acá tenemos bastante parecidas. ¿Sí? Básicamente habría como que definir las categorías en las cuales podrían estar estos valores. ¿Sí? En este caso se podría hacer una primera limpieza como estamos haciendo acá de los que son parecidos. Ahí empezamos a bajar la cantidad de datos sucios que encontramos acá. ¿Sí? Fíjense que tenemos un montón que están escritos de forma parecida y que tenemos que unificarlos. La verdad que este dataset es un dataset horrible para trabajar. Como hemos visto, tenemos muchísimos datos sucios, los cuales tenemos que tomar diferentes criterios para poder trabajarlos en función siempre de lo que se busque analizar después o para qué se vayan a utilizar los datos. ¿Sí? Recuerden que este dataset no vamos a utilizar todas las columnas, sino las columnas que sean necesarias para el análisis de datos y posterior descripción de lo mismo, ¿no? Habría que analizar justamente, principalmente para qué se van a utilizar. Fíjense que tenemos acá mucho, ya que lo estamos trabajando: kayak fishing, canoeing, standing, surfing, freediving. Acá tenemos freediving como teníamos arriba, habría que después tomar el criterio de cómo se van kiteboarding, skydiving, surfing, swimming. ¿Sí? Es como que estamos haciendo las dos actividades. Wading, fishing on a boat. Bien. Diving, fishing, wade fishing, floating, shark fishing. Ok. Vamos a mergear y a reclusterizar. Vamos a ver que se van a encontrar otras, fíjense, menor cantidad de diferencias. ¿Sí? Podemos utilizar también otro tipo de método, que son vecinos cercanos. Puede que encuentre otras. Podemos analizar también la distancia y demás. Fíjense que en relación a la cantidad de datos y al algoritmo que se está utilizando, puede que dure mucho más tiempo en clusterizar y en encontrar, ¿sí? Pero lo hace de forma más precisa, por así decirlo. Fíjense que acá encontramos ahí una buena clusterización de los datos que no habíamos encontrado en los anteriores. Spearfishing, freediving. ¿Sí? Entonces, para hacer una primera limpieza con el algoritmo anterior, que es uno propio del OpenRefine, y después hacer vecinos cercanos, encontramos mejores resultados. ¿Sí? Podríamos tomar body surfing, freediving, spearfishing. ¿Sí? Acá tenemos al revés también, esto lo podríamos después también unificar en uno solo. Podríamos tomar este valor y unificarlo como freediving and spearfishing, como esa categoría. Y acá también encontramos lo mismo. Podríamos ahí freediving and spearfishing. ¿Sí? Fíjense que todas esas podrían ser una única categoría. Y acá también. No lo categorizó desde ese lado. Net fishing, acá encontramos otro. Bodyboarding, skydiving. Acá tenemos otro parecido a los anteriores, freediving a spearfishing. Acá estamos pescando en busca de algo específico. Scuba diving, surf fishing. Fíjense que tenemos muchos deportes acuáticos en este caso. ¿Sí? Que estamos unificando. Fíjense el trabajo que es analizar y hacer limpieza de todos estos datos. Ahí podríamos justamente trabajar y mejorar
¿sí? La cantidad de opciones que encontramos ahí. Fíjense que nos marca 1390 opciones. Acá tenemos dos que podríamos incluir en free driving y podríamos seleccionar y cerrar. Pero fíjense que tenemos todavía 1389 opciones. Son muchísimas, las cuales habría que trabajar cada una para categorizarlas en las más importantes o en las que nos interesen a nosotros en un futuro análisis de los datos, ¿no? Si quisiéramos analizar y decir, bueno, cuánto de los ataques de los tiburones ocurrieron mientras la gente estaba pescando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los ataques de los tiburones ocurrieron mientras la gente estaba surfeando o nadando? ¿Sí? Como para analizar después, si se quisiera, por ejemplo, analizar el comportamiento de alguna de las especies de los tiburones o las lesiones, ¿no? que sufrieron las víctimas también para saber los ataques, para poder analizar un poco más de las especies y los lugares, ¿sí? Fíjense que ahí podemos ir después a las especies también a analizarlas. Vemos que tenemos 1538 opciones. Son un montón. Sí, fíjense que acá tenemos, miren la primera limpieza que podríamos hacer a través de la clusterización. Son datos bastante parecidos, entonces podríamos ya como unificarlos. Sí, que son datos muy parecidos. Podríamos mergear y reclusterizar. A ver dónde nos aceptar. Deberíamos justamente ahí. Podríamos trabajar ahí. Fíjense que estamos bajando la cantidad de opciones. Son todas muy parecidas. White Shark. Sun Shark. Sí, fíjense que tenemos como diferentes tamaños. Después tenemos que tomar un criterio de si queremos analizar por el tamaño del tiburón o no, o por la especie. Fíjense que son todos tiburones blancos. Obviamente va a depender, como les digo, del análisis que se vayan a hacer sobre los datos, ¿sí? El objetivo que se quiera perseguir en este caso. Básicamente es un dataset para aprender muchísimo de la limpieza, ¿no? Y ver, digamos, lo peor de lo peor que uno se puede encontrar en un dataset para poder hacer limpieza, ¿no? Fíjense. Ahí vamos trabajando, bajamos a 1485 las cantidades, digamos, o los tipos de tiburones, ¿sí? Podríamos hacer con Nearest Neighbor, con vecinos cercanos, a ver que son varias opciones, vamos a ver qué valor nos va a dar. Vemos que tarda porque claramente está trabajando con todos los datos de texto, tratando de buscar la cercanía en lo que es digamos, el match, ¿sí? entre lo que está escrito, ¿no? Si buscamos los Bull Shark, por ejemplo, White Shark, con el tamaño, digamos, de cada tiburón, va a estar buscando, digamos, lo más aproximado. Y podríamos decir, bueno, nos quedamos con los tiburones blancos o nos quedamos con los tiburones, los Bull Shark, por ejemplo, ¿no? Fíjense. Fíjense que ahí trajo, o mismo, nos deja los tamaños de los tiburones, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en decir, bueno, ¿qué hacemos? Unificamos en 6, aunque básicamente tenemos varios valores distintos. Acá también, y lo quiero unificar en 6. ¿Sí? O sea, estaríamos perdiendo un montón de información, obviamente, al hacer esta clusterización. Pero como les repito, ahí son diferentes niveles de refinamiento de los datos que nos van a permitir ahí básicamente decidir sobre esta limpieza. Fíjense, acá tenemos los White Shark, pero tenemos varios tamaños. Bueno, habría que ir pensando, ¿no? Nuevamente. Bien. Esta es una aproximación a lo que es el OpenRefine con un dataset bastante complejo. Espero que les sirva estas pequeñas tareas que fuimos haciendo de limpieza.
para entender un poco más cómo funciona este tipo de herramientas muy importantes para después futuros análisis en los datos, obviamente en función siempre de algún objetivo. Espero que les sirva entonces y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video.